Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Hoy quería leer un pasaje bastante extenso, así que espero que estén con ganas de leer la palabra, de acompañarme en la lectura. Y es un pasaje bastante significativo para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, porque es el momento preciso en el que, después de haber estado durante 40 años vagando por el desierto y de comenzar la conquista de la tierra prometida, por fin, después de haber peleado con tantos pueblos, el pueblo de Israel entra a la tierra que fluye de leche y miel, a la tierra prometida. Y Josué, que era en ese momento el líder que había sucedido a Moisés, se para frente a todas las tribus de Israel y pasa esto que quiero leer con ustedes. El pasaje se encuentra en el libro de Josué, precisamente en capítulo 24. Vamos a leer, la idea era leer todo el capítulo, pero voy a ir salteándome algunos versículos para no extenderme demasiado. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor Dios de Israel: Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después los saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Fíjense que viene un raconto interesante de lo que pasó desde el llamado de Abraham hasta el cruce del Mar Rojo. Ahora sigue, versículo 11. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros y los entregué en vuestras manos. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco. Y os di una tierra en que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitáis en ella, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, esto lo dice Josué, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Respuesta del pueblo muy segura. Y Josué le dijo al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron: testigos somos. Ahora nosotros que ya sabemos el resto de la historia, nos causa algo, ¿no? Esta seguridad con la que el pueblo asegura: lo vamos a servir, somos testigos de que lo vamos a seguir. Nosotros ya sabemos lo que pasó, ¿no?
Versículo 23. Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les dio estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado contra nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Bueno, yo ya les dije que este era un momento bastante significativo para la historia del pueblo de Israel, porque después de tanto tiempo toma posesión, conquista la tierra que el Señor le había prometido. Y Josué hace un raconto de un periodo que va de entre 750 y 800 años de la historia del pueblo. Y Josué les recuerda al pueblo el actuar permanente de Dios en favor hacia ellos. Y están resumidos, los resume acá, estos 800 años de historia, en la que se condensa, por eso quise leer casi todo el capítulo entero, se condensa la fidelidad de Dios hacia su pueblo, desde el llamado de Abraham hasta la conquista. Ese es el presente, hemos conquistado. Pero el Señor, es interesante que es el Señor el que le dice a Josué que comparta estos datos con el pueblo. Es un detalle no menor. Es Dios que le dice, hacerles acordar, mostrarle mi fidelidad durante todo este tiempo. Y ese recuerdo, ese acto de hacerles recordar la fidelidad de Dios, es previo a pedirle al pueblo que tome una decisión para establecer un pacto con ellos. El tema que abarca todo este pasaje, sin lugar a dudas, tiene que ver con eso que Dios, ese llamado de Dios a ser responsables en nuestra integridad. Dios nos llama a ser íntegros en nuestro modo de vivir. Y creo que este es el tema central de este pasaje, la integridad. Es cierto que hoy la integridad, quizás la integridad, la santidad, no se predica mucho de eso, no está muy de moda. Ahora vemos que este pasaje Dios le manda al pueblo que Dios no le pide al pueblo que sean profundamente religiosos. No les pide que estén hiperconsagrados o que sean ultra religiosos, sino lo que les pide es que tomen el compromiso de ser íntegros y genuinos en todo lo que hacen con respecto al servicio de Dios. Pide integridad y un aspecto de genuino. Pide que sean íntegros y que sean verdaderos. Pide que sean íntegros y que sean fieles. En el versículo 14 dice, ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad. Y es muy interesante porque Josué da a entender que la decisión de servirle en integridad y en verdad no debe ni puede ser el producto de una obligación. Servir al Señor en integridad y verdad no puede ser una imposición. Tiene que ser la consecuencia de una libre elección de vida. Y Él se pone como ejemplo en esa elección. El versículo 15 dice, escojan hoy a quién van a servir. Ustedes escojan, elijan. Pero, ese pero es fundamental, yo y mi casa vamos a servir al Señor. El pero, digo, es fundamental porque Josué les está diciendo, ustedes elijan lo que les parece, hagan lo que les parezca, pero quiero que sepan que mi elección no está condicionada por la de ustedes. Mi elección no depende de la de ustedes. Y acá no es que Josué se está lavando las manos y digan, no, Josué está diciendo que él va a elegir independientemente de lo que hagan ellos. Y acá yo creo que hay una primera enseñanza en este texto. Hoy estamos bombardeados con valores, principios, formas de vida, presupuestos, modas, ideas, que en muchos sentidos, quizás en la mayoría, van
en contra de los nuestros o no tienen que ver mucho con nuestros principios como cristianos. Y muchas veces ante esas presiones, a veces subrepticias, a veces displicentes, a veces como quien no quiere la cosa, nosotros vamos cediendo. Y a veces cedemos por la presión de la mayoría. Josué está diciendo, a mí lo que ustedes decidan, eso que ustedes decidan, no va a interferir o no va a modificar mi decisión de servir al Señor con integridad. Y esto es importante porque a veces, digo, esas presiones mayoritarias, hoy que se habla tanto de las minorías, entiendo que los valores del cristianismo están representando una minoría en este mundo. Y a veces nosotros tenemos esa cultura de movernos en manada, decisión de manada. Yo me acuerdo cuando era chico y me mandaba alguna macana y mi mamá me retaba. Yo le decía, no, pero lo que pasa es que, ¿por qué hiciste eso, Lucas? Y pasa que Josecito, Pedrito y Luisito lo hicieron también. Y entonces la famosa frase, pero si Josecito, Luisito y Pedrito se tiran por el precipicio, ¿vos te tirás también? Bueno, a veces tenemos ese comportamiento medio en manada. Es que el cristiano es a veces, o debiera ser a veces como el salmón, que nada contra la corriente. Pero el problema viene cuando nosotros dejamos de esforzarnos por nadar contra la corriente y empezamos a negociar nuestras convicciones. A veces elegimos lo que elige la mayoría, es más fácil, es más cómodo. Bueno, Josué acá, por eso digo, acá hay un punto muy importante. Josué se planta y Josué está dejando algo en claro. Hagan lo que les parezca, yo les recuerdo la fidelidad de Dios, les recuerdo que Dios les pide que se lo sirvan en integridad y en verdad, pero lo que ustedes decidan no va a modificar mi decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿por qué Josué como líder dice estas palabras acerca de su decisión de vida? Porque creo que es algo que dijimos antes. La integridad es un valor, un principio de vida que se debe basar en una decisión personal. Y esa decisión personal está muy ligada a que esa elección sea genuina. No se puede ser íntegro si uno no elige ser íntegro. Uno debe elegir ser íntegro de verdad. La integridad y la verdad están unidas. Versículo 14 dice, sírvanle con integridad y en verdad. No simulen ser íntegros. Séanlo. Vivan conforme a lo que dicen creer. No parezcan. Sean. No imiten. ¿No? La integridad va inherentemente unida a una condición del ser. Uno puede pasar su vida simulando ser algo. Pero en el fondo, a la larga, eso se traduce en frutos. Ahora, hay una segunda enseñanza en este pasaje, en esto pequeño que estuvimos viendo. El ser íntegros puede incentivar a otros a elegir un modelo de vida, puede motivarnos, pero la decisión es personal y debe ser genuina. La integridad no puede nunca imponerse. Porque si se impone, si la integridad se impone, se exige, se transforma en un acto legalista, en un acto de religiosidad, en una carga pesada que con el tiempo es imposible de llevar y sobre todo es falso y sin valor. Si Josué les hubiese dicho, yo les prohíbo que sirvan a otros dioses, les prohíbo que hagan esto, quizás el pueblo lo hacía, pero en el fondo no había una real integridad en esa decisión. Lo hacían por una cuestión punitiva, lo hacían por una cuestión de temor al castigo, lo hacían porque quién sabe las razones que habría. Pero si lo hacían y en su corazón estaba el deseo profundo de servir a otros dioses, si servían a Dios por obligación, por deber, por cumplir con, estaban cayendo en un acto de religiosidad y de la más profunda hipocresía. Eso invalida la integridad. Integridad, la palabra íntegro en su etimología significa entero, sin dos caras, sin dobleces, ¿sí? De una sola pieza. Eso es ser íntegro.
¿Y qué significará ser íntegros como cristianos? Creo que ser íntegros como cristianos, por eso nos interpela mucho esta palabra, tiene que ver con un compromiso total, con una vida que esté en sus valores y en sus principios, de acuerdo a lo que creemos que Dios quiere para nosotros. Ahora, eso sí nace desde lo profundo del corazón. Como dije antes, uno podría vivir una vida de vidriera, una vida que simula ser, pero en el fondo, a la larga, se termina transformando en un acto religioso y no es sincero. Y la carga es tan pesada que la vida cristiana es tan difícil de llevar. Es muy difícil. Vivir así es muy difícil. Ahora, esta cuestión de integridad radica en el germen mismo del pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Muchos van a decir la desobediencia. Sí, es verdad, pero la desobediencia es consecuencia de algo anterior. Y el pecado, el primer pecado, es la falta de integridad. Es ahí donde empieza la cuestión. No hay integridad, porque la integridad comienza en el corazón. Cuando Dios pone el árbol del bien y del mal, ahí en el capítulo 3, que es la caída del hombre, cuando Dios pone el árbol del bien y del mal, y les dice no coman, no es un capricho de Dios poner ahí el árbol del bien y del mal, porque uno dice, ¿por qué vino a poner eso? Dios pone el árbol del bien y del mal para darle la posibilidad de que eligieran. La posibilidad de elegir, de mostrar integridad para con Él, con su Creador. Adán y Eva no podían ser íntegros sin la posibilidad o sin la oportunidad de elegir serlos, de elegir serlo. Y esto nos lleva a repensar otra cosa. Los mandamientos de Dios no pueden ser una obligación, no pueden ser una exigencia. Los mandamientos de Dios para nosotros son una elección de vida. Porque si nosotros los planteamos desde el deber vacío, de la obediencia ciega, estamos volviendo a lo mismo. Yo creo que, vuelvo a repetir esta idea, la integridad debe ser una elección propia y debe basarse en ser genuinos con lo que creemos. Porque muchas veces creemos solo de palabra o de apariencias, pero el Señor nos llama a ser íntegros. Y Cristo nos hizo libres, es una frase que nosotros repetimos siempre, Cristo nos hizo libres. ¿Y de qué nos hizo libres? Cristo en la cruz del Calvario clavó nuestros pecados, exhibió públicamente su triunfo y llevó nuestros pecados y nos hizo libres. Pero libres para elegir. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora tenemos la posibilidad de elegir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes no podíamos elegir, ya estábamos muertos. Un muerto no tiene posibilidad de elegir. Ahora que Cristo nos dio vida, tenemos la oportunidad de elegir. ¿Qué elegimos? Hay algo tal vez interesante en este pasaje y es que Dios no impone nada. Nos da la libertad de elegir en Cristo si queremos seguirlo o no. La gran trampa del diablo es la gran trampa de ese huerto primitivo. La gran trampa del diablo es poner dudas acerca de la integridad de Dios. El diablo pone dudas acerca de la integridad de Dios. La mentira puso desconfianza en Adán y Eva por si Dios era íntegro con ellos. Génesis 3:4. Dice, entonces la serpiente dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto serán abiertos sus ojos y serán como Dios. La serpiente los engaña. Y la estrategia es clara acá. La estrategia del diablo es, no morirán, Dios les mintió, no van a morir. Sino que encima, cuando coman del fruto, van a ser como Él. Hay una estrategia muy clara. ¿Y cuál es la estrategia? Hacerlos dudar de que Dios fuera completamente íntegro en sus propósitos para con ellos. Algo así como, Dios está reservando algo para Él que no quiere darle a ustedes. Y Satanás, acá con esa mentira, logra desintegrar al ser humano de su relación con Dios. Logra hacer que el ser humano dude de un Dios íntegro y con propósitos para nuestras vidas.
Si uno no cree o desconfía de que todo lo que Dios nos pide es para nuestro desarrollo, para nuestra extensión, para nuestra vida, para que nuestra vida tenga un sentido, para que nuestras existencias se transformen, si yo no estoy seguro de que lo que me pide Dios tiene que ver con eso, de que la voluntad de Dios para mi vida va a ser para mi bien, obviamente no voy a actuar conforme a lo que Él me pide. Todo lo que me pide Dios es para mi bien, todo lo que me pide Dios es para mi bendición. Pero el gran sembrador de dudas a veces me hace justamente eso, dudar. Y cuando dudo, tomo decisiones que mellan mi integridad. Voy a terminar. Vuelvo a Josué. Josué les enumera todo lo que hizo Dios por ellos. Para que ahora, a la hora de decidir, tuvieran en cuenta lo íntegro que había sido Dios para con ellos. Versículo 23 dice, quiten los dioses ajenos, los ídolos de su corazón. Algo así como, saca todo lo que entorpece tu relación con Dios. Hoy nosotros pensamos, si nosotros pensamos en idolatría como agacharse frente a una estatua, y uno dice, y no voy a eso. Pero ¿qué representa idolatría hoy? ¿Qué es aquello que entorpece nuestra relación con Dios? El versículo 26, ustedes son testigos contra ustedes mismos. Terrible lo que le dice Josué. Y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra será testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a Dios. Una piedra de testigo, ¿eh? Una pregunta, una piedra. ¿Por qué una piedra? ¿Por qué una piedra? Bueno, la piedra es un símbolo ¿de qué? Y la piedra es un símbolo de aquello que dura, de aquello que no se corrompe, de aquello que permanece, que se mantiene en el tiempo, que está ahí, que nos hace recordar, que sigue presente más allá de las circunstancias, ¿sí? Hay piedras que tienen millones y millones de años. Bueno, la piedra es eso. Es algo así como recordarles que esto que decidieron no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Así como los lácteos, uno compra un lácteo y ya inmediatamente mira, a ver cuándo vence esto. Bueno, la piedra nos hace recordar y les debería hacer recordar al pueblo de Israel que la decisión que tomaron no tiene fecha de vencimiento, tiene que ser permanente. Y lo segundo que simboliza la piedra es que es un símbolo de lo constante. No puede mi decisión de ser íntegro en el camino del Señor estar sujeto a emociones. No puede ser la emoción pasajera de un domingo por la mañana que paso adelante o un domingo por la tarde que paso adelante. No está sujeto a una emoción. La piedra me recuerda que tiene que ser permanente. La piedra es algo así como si hoy sacáramos una foto, la encuadráramos y firmáramos todos atrás de esa foto que hemos tomado una decisión de servir al Señor. Qué difícil es sostener las decisiones en el tiempo, qué difícil es sostener los principios en el tiempo. Hay una frase que ustedes habrán escuchado muchas veces que es, nadie resiste un archivo. Y a veces vemos los políticos, cuando ven los informes de archivo, vemos los políticos que en un momento dijeron de todo de alguien y después se unieron a ese alguien al que le habían dicho de todo y son los mejores amigos. Entonces, nadie resiste un archivo. Bueno, nosotros deberíamos resistir un archivo. Deberíamos poder sostener nuestra integridad más allá de las circunstancias, más allá de las presiones, más allá de lo que nos esté pasando, más allá de lo que sea políticamente correcto decir. Como dije antes, hoy la integridad no está de moda, no tiene buena prensa. Y quizás, para cerrar, nos hemos acostumbrado a aceptar cosas en nuestras vidas que no están bien, que van en contra de nuestros valores y nuestros principios cristianos. Y capaz que nos acomodamos. Me acuerdo del legendario comediante Groucho Marx que decía, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros.
bueno, que no nos pase lo mismo. Quizás sin darnos cuenta, estamos agachándonos frente a ídolos que no son un pedazo de piedra o una madera o no son tan evidentes. Y quizás sea tiempo de parar un poco la pelota y preguntarnos el porqué de nuestro servicio, el sentido de lo que estamos haciendo y saber si realmente estoy confiando en que todo lo que Dios me pide es para mi bien. Pues yo tengo alguna duda ahí y me cuesta una decisión de integridad. Somos responsables, creo, en este tiempo de corrupción política, de corrupción moral, de corrupción espiritual, de replantearnos nuestra integridad, de ser enteros, sin dobleces, sin dos caras. Porque a veces en la iglesia, 2 horas los domingos, o en el grupo pequeño, o en la célula, o en el departamento de jóvenes, o donde sea, y es fácil caretearla. Pero la integridad requiere algo mucho más profundo. Si no lo hacemos, a la larga, como dijo nuestro Señor Jesús, vamos a ser sal que no sala y luz que no alumbra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber tenido este tiempo para pensar, para reflexionar a través de lo que tu palabra nos dice, Señor. Y Señor, hoy, así como lo hizo Josué en aquel día en que tomaban posesión de la tierra prometida que vos les habías prometido, Señor. Señor, recordamos, hacemos un raconto de nuestra vida, Señor, de los momentos que pasamos, de los momentos lindos, de los momentos alegres, pero también recordamos los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos tristes. Y Señor, tenemos que reconocer que hubo una constante, y esa constante fue tu presencia. Señor, reconocemos tu fidelidad a lo largo de cada una de nuestras experiencias en nuestras vidas. Y Señor, hoy queremos tomar la decisión de servirte con integridad, de no tener dos caras, de poder sacar de nuestras vidas todo aquello que entorpece nuestra relación con vos, para poder servirte en integridad, en verdad y en fidelidad, Señor, porque vos sos un Dios íntegro, un Dios santo, un Dios entero, sin dobleces, y nos pedís lo mismo de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque cuando nos marcás algo es que también nos has dado las herramientas para poder llevarlo a cabo. Que tu Espíritu Santo, Señor, habite en nuestras vidas y pueda transformar, cambiar, entresacar lo precioso de lo vil, para que podamos ser justamente, Señor, como tu boca. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.